Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días meditando en la palabra de Dios, alimentándonos de ella, recibiendo la vida que viene de parte de Dios para levantarnos, para fortalecernos, para llenarnos y mostrarnos ese inmenso amor que nuestro mismo Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y dice en Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ese es el propósito y lo que Dios quiere hacer a través de la bendita palabra de Dios que nos trae cada mañana. Así que yo le invito a que usted disponga su corazón y la reciba y se prepare para recibir ese manjar, para recibir ese deleite que viene de parte de Dios. Porque la palabra nos levanta, nos redarguye, nos fortalece y nos alimenta. Y bueno, hoy iniciamos un nuevo estudio y es el estudio en el libro de Daniel. Y bueno, antes de continuar, yo quiero invitar a los que me están escuchando a que por favor escuchen este audio hasta el final, a que compartan este contenido con otras personas. Es muy importante, es importante que le den me gusta a este audio, es muy importante para nosotros, muy valioso, porque así la plataforma YouTube, pues entre más me gusta tenga un video, entre más acogida tenga, pues la plataforma va a ir compartiéndoselo a otras personas dentro de la misma plataforma y pues, personas que quieren buscar contenidos similares. Y también invitarles a que se suscriban a nuestro canal y así seguimos aumentando esta comunidad de fieles amantes de la palabra de Dios. Como les decía hace un momento, hoy iniciamos un nuevo estudio y es el libro de Daniel. Vamos a continuar con los profetas mayores. Ya hemos visto, ya hemos estudiado el libro de Isaías, hemos estudiado el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel. Muy interesantes cómo Dios habla al pueblo de Israel. Y esto es algo pues bien especial porque estamos hablando del destino del pueblo de Israel. Vamos a ver que en el libro de Ezequiel estuvimos viendo pues cómo fue el exilio y cómo fue esa vida después de que el pueblo de Israel fue exiliado. Y en Ezequiel vemos el punto de vista de un hombre común y corriente, un ciudadano, un vecino, que recibió un toque de Dios, que recibió unas visiones de Dios y pues las transmitió, nos las dejó ver a través de los escritos, todas las visiones, todas las profecías. Ezequiel era un hombre común y corriente, pero en el libro de Daniel nos vamos a encontrar el punto de vista desde la corte, desde el ente gubernamental, desde el palacio, desde los entresijos de ese lugar donde se tomaban las decisiones dentro del pues, el eje de poder en ese momento, que era Babilonia. Eso es lo que nos muestra el libro de Daniel. A manera de introducción, pues vamos a ver que pues Daniel cuando llega a Babilonia, pues era un joven, pues un joven que podría haber anticipado o podría haber tenido un futuro notable en Jerusalén. Daniel descendía de una familia prominente, de una familia importante. Él era de la familia real. Parece ser que él era familiar del rey Sedequías. Tenía una mente muy prodigiosa, una mente de primera,
Pero cuando el ejército babilonio lo llevó cautivo a un país lejano, pues nunca le preguntaron por sus planes, nunca le preguntaron por sus proyectos, nunca le preguntaron por sus sueños. Simplemente se lo llevaron secuestrado, se lo llevaron cautivo eh, y pues aparentemente sus sueños quedaron ahí. Pero una cosa es lo que digan las circunstancias y otra cosa es lo que Dios tiene en mente. Los babilonios reconocieron el potencial de Daniel y terminan colocándolo pues en un programa para funcionarios de primer nivel. Daniel pues entra a la corte del rey Nabucodonosor, entra al ente gubernamental. El rey Nabucodonosor lo prepara a él junto con varios de sus compañeros para ser parte de ese proyecto que el rey tenía para engrandecer su reino. O sea, el rey sabía que no solamente con batallas se podía ganar, pues que no solamente con armas se podía ganar la guerra. Él necesitaba gente pensante, gente sabia, gente erudita, gente culta a su alrededor. Entonces, pues él se lleva a estos jóvenes, los prepara y los pone a trabajar. Pone a la gente inteligente a trabajar y entre ese grupo pues estaba Daniel. Y pues Daniel llega a un nivel de que pues se gana la confianza del rey y podríamos entender, o sea, la Biblia nos ayuda a entender que pues que Daniel siempre fue fiel a Dios, nunca negó su fe, nunca negó sus creencias y de hecho las puso delante del rey y el rey de alguna manera fue poco a poco cayendo seducido delante de Dios. Y se cree que el hecho de Daniel estar ahí en esa influencia o causando una influencia sobre el rey, pues retrasó los planes que el rey tenía de conquistar Jerusalén. Daniel fue llevado cautivo en la primera deportación y más o menos 20 años después sucedió lo de la caída de Jerusalén. O sea que Dios retrasó 20 años ese desastre, de la destrucción del templo y la caída de Jerusalén. ¿Por influencia de quién? Por influencia de Daniel. O sea que vamos a poder entender de que Daniel, Dios lo utilizó tremendamente. ¿Para qué? Para evitar que ese desastre se acelerara. O sea, fueron 20 años, seguramente Daniel clamando, intercediendo y hablando delante del rey, aplacando la ira. Era Dios aplacando la ira de ese rey. La carrera de Daniel, pues en los altos niveles de la política, duró más o menos unos 66 años. Cuando Daniel fue arrojado a la jaula de los leones, pues tenía aproximadamente 80, era un anciano. Y dice que después de que llegó otro rey, pues él estaba ahí. O sea que más o menos Daniel muere entre los 90 y los 100 años. Estuvo mucho tiempo ahí trabajando para reyes, incluso algunos reyes paganos, y nunca se quejó, nunca negó su fe, siempre permaneció fiel a sus principios. Daniel nunca volvió a Babilonia. ¿Qué nos encontramos en el libro de Daniel? Bueno, el libro de Daniel se divide en dos secciones. La primera sección son 12 capítulos. El capítulo 1 al 6 nos habla pues de las historias, lo que llama las historias de Daniel. Nos da un recorrido en 6 capítulos, más o menos de 4 o 5 reyes, desde el Nabucodonosor hasta que se acaba su dinastía y lo conquista Persia.
nos da todo un recorrido por la historia. Pero de los capítulos del 7 al 12, pues son unos capítulos de los más difíciles, porque hay una serie de profecías acerca del futuro de la historia del mundo. Y aquí vamos a tener que pedirle revelación al Señor, que nos muestre, que nos ayude a interpretar y a entender todo lo que significan estas profecías. Aquí nos vamos a encontrar unas profecías bastante particulares y como les decía yo en el libro de Ezequiel, las profecías bíblicas son como un rompecabezas. Encontramos muchas piezas sueltas a lo largo del recorrido de la lectura de la Biblia, y nuestro deber es que el Señor nos ayude a encajar cada pieza en su lugar. Y aquí nos vamos a encontrar unas profecías bastante especiales y vamos a prestarle muchísima atención a este libro de Daniel. Así que yo le invito a que usted disponga su corazón. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos y que nos permita entender lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Voy a leer hoy el primer capítulo del libro de Daniel y vamos a ir entendiendo las enseñanzas que cada capítulo nos va a ir dejando. Dice Daniel capítulo 1: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos
que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Vamos a ver entonces que en este capítulo importante, la Biblia nos presenta entonces a Daniel y nos ubica, como siempre, en un contexto histórico. Nos da la introducción, el libro de Daniel nos dice que que este hecho sucede en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, cuando se dio el primer exilio. Entonces, en el año tercero del reinado de Joacim, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, y dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y esto aquí nos da un dato bien importante. Nos da un dato bien importante, la palabra de Dios. Dice que él se llevó parte de los utensilios, no se los llevó todos. Recordemos que Dios anteriormente, esto lo leímos en el libro de Isaías, cuando el rey Ezequías se enfermó, después de que él se enferma, está todo contento y recibe a unos enviados de Babilonia y les muestra todo, absolutamente todo lo que hay en su casa, en el templo, les mostró sus tesoros, les dijo de todo. Y entonces ahí viene una profecía para ese rey, Ezequías, a través de Isaías. Esa profecía era, cuídese, usted le mostró todo a los de Babilonia y los de Babilonia van a venir a quitarle todo lo que usted les mostró. Esa profecía quedó guardada en el corazón, quedó escrita, quedó guardada en el corazón de los judíos, quedó guardada en el corazón de los profetas, quedó ahí. Y cuando Babilonia llega, en la primera vez, cuando llegó el sitio de Babilonia, que están ahí acechando, que están cercando a Jerusalén, entonces varias personas corren a esconder los utensilios del templo, sobre todo los más importantes. ¿Y cuál es el más importante? El arca del pacto. Los utensilios del tabernáculo. Recuerde que el tabernáculo todo fue recogido y fue guardado en una bodega en el templo, cuando el templo se hizo. Y allí estaba el arca del pacto. Dice la historia, dicen algunos estudiosos, aunque esto no está confirmado del todo, que Jeremías se alcanzó a llevar el arca y la escondió. Y hay algunos estudios que dicen que el arca fue escondida en una cueva debajo del Gólgota. Hay algunos estudios que lo dicen, no se sabe con exactitud, no hay certeza de que eso sea verdad, pero dicen que el arca quedó escondida ahí. Bueno, hay toda una historia ahí bien interesante. En todo caso, lo que nos dice es que Nabucodonosor no se llevó todos los utensilios y las cosas del templo. Dice que se llevó parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, ahí ya empieza a haber un acto pagano. Coger los utensilios sagrados y meterlos en un templo pagano. Eso es una cosa sacrílega, eso es una cosa fuerte, ¿verdad? De cómo los hijos de Israel, y recordemos lo que vimos en Ezequiel, de las cosas que sucedían en el templo, de cómo se desvió la parte religiosa, de cómo el templo no lo respetaron. Y entonces ahí ya están viendo con sus ojos cómo un rey pagano, de los más paganos de todos los que habían, cogen los utensilios y se los llevan. Esos utensilios santos, esos objetos santos, son llevados a un templo pagano. Luego dice del versículo 3 al versículo 7, nos cuenta un poquito el objetivo. Y entonces el objetivo dice que Daniel fue llevado, y dice que dijo el rey Aspenaz, el jefe de los eunucos, que se traiga de los hijos de Israel
del linaje real de los príncipes unos muchachos. ¿Y qué características tenían esos muchachos? Aquí lo describe en el versículo 4. Dice, en quienes no hubiese tacha alguna. Cuando nos habla de tacha, no nos está refiriendo solamente a que sean buenos muchachos, sino que no tengan ningún defecto físico. O sea, eso es lo que más o menos está hablando, a lo que quiere decir esa palabra. Dice que no tengan tacha alguna, que tengan buen parecer, que sean enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, unos muchachos mandó pedir que le trajeran unas personas, sobre todo jóvenes, con unas características especiales. Guapos, inteligentes, de buen parecer, que sean sabios, que sean de buen entendimiento. O sea, personas con unas mentes brillantes. Ahora, ¿cuál era el objetivo del rey? El objetivo del rey era engrandecer su nación, engrandecer su corte, y tener un grupo rodearse más bien de los mejores sabios que podía encontrar en el mundo. Y bueno, recordemos que hay un proverbio que dice que el que se rodea de sabios, pues va a ser sabio. Entonces, pues ese era el objetivo. Tener una corte, tener un palacio, tener a su alrededor un grupo de personas con este tipo de conocimientos. Ahora, el objetivo era llevar a estas personas o llevar a estos muchachos a que aprendieran las costumbres, a que aprendieran el idioma, a que aprendieran la cultura de Babilonia. Ahora imagínese usted el reto para unos muchachos que eran fieles, unos muchachos que eran de Judá, que pertenecían a Dios, que adoraban a Dios, empezar a estudiar otra cultura, empezar a estudiar otra brujería, astrología, una cultura totalmente pagana, era una cosa bastante fuerte para ellos. O sea, se enfrentaban a un reto que Dios lo considera como una inmundicia, como una aberración. Desde el principio, Dios estableció en la Torá que ese tipo de culturas eran totalmente aberrantes para Dios. Sin embargo, estos muchachos debían estar en esa formación durante 3 años. Y dice el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la comida que el rey comía. O sea, tenían que vivir ahí, pero también tenían que comer de la comida que se come en el palacio, de la comida del rey de Babilonia. Recordemos que en ese tiempo todo estaba ligado a la religión. Todo era ligado a la religión. Incluso la comida, la parte culinaria, la parte gastronómica, todo era encomendado a los dioses. Todo era encomendado a los dioses, todo tenía que ver con la parte religiosa. Y los babilonios, pues no tenían un sistema de comida o un sistema gastronómico como el que tiene el pueblo de Israel. Precisamente por eso Dios le mandó al pueblo de Israel a que no comiera cierto tipo de comidas, porque esas eran las comidas que solían comer las culturas paganas. Pero mire que aquí viene algo bien especial. El rey le señala la ración y les da la alimentación. Dice, porque era la provisión de la comida del rey y el vino que él bebía. Y el jefe de los eunucos les cambia los nombres, y aquí en el versículo 8 aparece uno de los mejores versículos, y eso es lo que llamamos la decisión de Daniel. Ante todo eso, a lo que se estaban enfrentando Daniel y sus amigos, Daniel toma una decisión fundamental en su vida. Que aquí empezamos a conocer el secreto de cómo Daniel hizo
para permanecer firme y para permanecer fiel ante Babilonia y ante todo lo que tenía alrededor de sus ojos. Y dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, Daniel tomó una decisión. Daniel tomó una decisión firme. No va a comer de la comida del rey. ¿Por qué no iba a comer de la comida del rey? Ya se los dije hace un momento. Porque la comida del rey no era una comida kosher, no era una comida establecida por las leyes de Dios. O sea, esa comida alteraba lo que Dios había establecido a través de su palabra. Violaba lo que Dios había establecido a través de su palabra. Entonces, entendamos esto, mis amados. Entendamos esto. Daniel no quería contaminarse. Ahora, esa decisión trajo unas consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues que Daniel se volvió, Daniel y sus amigos se volvieron más inteligentes, se volvieron más fuertes, su rostro se volvió más resplandeciente, tuvieron más lucidez mental, tuvieron más sabiduría, tuvieron más inteligencia, tuvieron una mayor fuerza. Ahora, ¿qué comió Daniel? Pues Daniel dijo, tráigame legumbres y agua. Y eso fue lo que Daniel comió. Y dice, y hagamos este ensayo durante 10 días, a ver qué pasa. Ahora, aquí yo quiero hacer una aclaración. Durante muchos días, a nosotros se nos enseñó que eso era el ayuno de Daniel. Y viendo este contexto, pues Daniel simplemente aplicó una dieta, nada más. Daniel aplicó una dieta y esta dieta trajo como resultado, es decir, el no romper su dieta kosher, trajo como resultado un entendimiento mucho mayor, más sabiduría, más inteligencia. Ahora recordemos esto, ¿por qué Dios le dio la dieta kosher al pueblo de Israel? Primero, para que no se identificara con culturas paganas. Pero segundo, porque hay muchos alimentos que son tóxicos para el ser humano, que son tóxicos para el cerebro, que alteran la sangre y por ende lo que hacen es inhibirnos de tener un contacto directo con Dios. Eso es lo que sucede. Y también Dios le dice que por favor cuídense de esos alimentos para que sepan establecer la diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces Daniel permaneció. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Dice el versículo 17 que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, Daniel no se murió. Simplemente Daniel respetó el mandato de Dios, cambió su dieta y Dios lo levantó, lo fortaleció en su vida espiritual. Ahora, también Daniel no dejó de orar. Daniel no dejó de clamar. No dejó de estudiar la Torá. No dejó de estudiar la palabra. Daniel permaneció firme en su fe. Ahora, ¿qué enseñanza podemos sacar nosotros de este punto, de este tema? Mire, Babilonia representa el mundo en el que estamos. Babilonia representa un mundo contaminado, un mundo lleno de atracciones, un mundo lleno de tentaciones, un mundo donde a lo bueno se llama malo y a lo malo se le llama bueno,
un mundo donde hay inmundicia por todas partes, donde hay corrupción, donde hay cualquier cantidad de tentaciones para, para el ser humano, para el hombre, para las mujeres. Un mundo donde hay inmundicia por todas partes, donde hay desorden. Eso representa Babilonia. Esa es la representación de lo que vemos aquí. Y Daniel nos representa la persona fiel, la persona conocedora de la palabra de Dios, la persona que está tocada por el Señor. Y entonces mire qué contraste. Una persona fiel entrando dentro de ese mundo contaminado y podrido. ¿Cómo puede, permanecer? Es una cosa difícil. De hecho, muchos creyentes han cedido ante ese influjo de este sistema mundano que sucede, que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿sabe qué? Daniel tomó una decisión. Daniel no escogió ir a Babilonia. A él lo llevaron a Babilonia. Pero aún allí, él tomó la decisión de no contaminarse, de no comer lo que comen los demás, de no pensar lo que piensan los demás, de no hablar lo que hablan los demás. Tomó la decisión de que eso no le iba a tocar a él. Sí, estaba en medio de la cultura, estaba rodeado de idolatría, estaba rodeado de todo eso, pero Daniel tomó una decisión sabia en su vida. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿qué decisión toma usted hoy? Porque todos estamos rodeados de ese tipo de situaciones, a donde quiera que vayamos, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestro vecindario, incluso en nuestra misma familia. Lo podemos ver. Pero ¿qué decisión toma? Es el tiempo de tomar una decisión. Y aquí aprendemos esta lección. La decisión de no contaminarnos con lo que hacen los demás. De no hacer lo que hace el resto del mundo. De no pensar, es que yo estoy aquí y como aquí se hace esto, pues yo lo hago. Mis amados, la clave para el crecimiento de Daniel y para el fortalecimiento de Daniel fue eso, permanecer. La santidad, la santificación de su vida. Y aquí vemos un ejemplo muy claro. La santificación no es solamente en la parte mental. Para el pueblo judío, en la antigüedad, la santificación era algo integral. Lo que pienso, lo que veo, lo que como, la ropa que me pongo, la gente con la que estoy a mi alrededor, las palabras que digo, la música que escucho, las imágenes que veo a través de mis ojos. Es algo integral, mis amados. Entonces, aquí hoy Dios nos está llevando a un punto y nos está dando una lección. La primera lección de este libro de Daniel. ¿Qué decisión tomas tú? Daniel tomó una decisión y decidió no contaminarse. Y se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Imagínense para muchos de esos muchachos. Estar en un palacio. Bueno, Daniel estaba acostumbrado a estar en el palacio. Para Daniel no era nada nuevo. Pero seguramente para muchos sí. Muchos se dejaron descrestar por la grandeza de Babilonia. Incluso a Daniel le cambiaron el nombre y a sus amigos. O sea, es un acto de querer dañar su identidad. Porque los nombres hebreos tienen un significado especial. Entonces miremos que Daniel tomó una decisión y fruto de esa decisión, Dios les dio conocimiento, les dio inteligencia. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todos sueños.
y en los sueños. Tuvo la capacidad de interpretar sueños. Y más adelante vamos a ver eso que implicó para Daniel. O sea, Dios lo llevó allá con un fin, con un propósito. Y en la medida que vamos avanzando en el libro, nos vamos a ir dando cuenta de por qué Dios llevó a Daniel y a sus amigos a la corte de Babilonia. Así que yo le invito a que oremos, terminemos este tiempo orando, dándole gracias a nuestro Padre Dios. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, una vez más la oportunidad de poder venir delante de ti, de poder conocer tu palabra, de poder escudriñar las escrituras que tú mismo nos has dado, que tú mismo nos has regalado en este día. Amado Padre, al igual que Daniel, Señor, hemos sido sumergidos en una Babilonia espiritual, en un mundo contaminado, en un mundo que está podrido, en un mundo que está lleno de tantas tentaciones, de tanta inmundicia, de tantas corrientes ideológicas. Pero al igual que Daniel, Señor, nosotros hoy tomamos una decisión. Así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey, asimismo hoy, Señor, como seres, como cristianos, como creyentes en ti, proponemos en nuestro corazón no contaminarnos de lo que se está comiendo todo el mundo hoy en día. Amado Padre, ayúdanos a permanecer fieles, a permanecer firmes en nuestra fe, en nuestra creencia, Señor. Que por más atrayente que sea la cultura que tenemos a nuestro alrededor, tú eres más atrayente para nosotros, mi Señor. Abre nuestros ojos para verte. Abre nuestros oídos para oírte cada día. Y sedúcenos cada momento, Señor, para que lo que escuchemos de ti sea mejor y más satisfactorio y más placentero, Señor, que lo que nos ofrece el mundo. Padre Santo, hoy hemos visto, Señor, en este capítulo a 4 jovencitos que fueron inmersos en una cultura pagana, totalmente equivocada, totalmente corrupta, y sin embargo supieron permanecer. Padre, yo te pido que hoy tú ayudes a nuestros jóvenes que están sumergidos en una cultura similar, pero que muchos hoy están cediendo, Señor, y están dejándose llevar por todas esas tendencias, mi Señor amado. Ayúdalos hoy a permanecer, Señor, a permanecer firmes, a estar firmes, mirándote a ti, conociéndote a ti, Señor, y amándote a ti por encima de todas las cosas, mi Señor amado. Padre Santo y poderoso, te bendecimos y te exaltamos, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar fieles y firmes como Daniel, y a proponer en nuestro corazón no contaminarnos de toda la porquería que hay en medio de este mundo, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.